Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí, Señor, para buscar, Señor, en tu palabra, Señor. Anhelamos, Señor, un crecimiento, Señor, un conocimiento, Padre, que venga de lo alto, Señor. Una sabiduría, Señor, que nos pueda, Señor, edificar, Señor, y avanzar, Señor, en este camino, en esta carrera, Señor, que tú nos has dado, Padre. Necesitamos de ti, Señor, porque separados de ti, nada podemos hacer. Que esta palabra sea una gran bendición, Señor, para todos, Señor, los que la escuchen, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Romanos, en el capítulo 5, en el verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Es decir, todos los seres humanos nacidos de Adán, todos hemos pecado. Pero no solamente se trata del pecado, sino la muerte. El pecado trae la muerte. Y dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, no solamente pecar, desobedecer, ser rebeldes, apartarse de Dios, no solamente trae esa desobediencia, sino que trae muerte. Eso acarrea muerte a la humanidad. Dice que esta es lo que Dios ha hecho para salvarnos. Todos los seres humanos tenemos una necesidad, pero quizás muy pocos han encontrado esa verdadera necesidad. Desde que nacimos hemos tenido dificultades y tenemos diferentes necesidades, pero hay una necesidad tan importante que nosotros los seres humanos debemos ponerle atención. Quizá para usted no es muy necesario recibir a Cristo. Basta con tener su religión y para usted es suficiente. Pero no se ha puesto a pensar que su verdadera necesidad es ir a Cristo para que el Señor le perdone sus pecados, lo lave, lo limpie y lo haga nacer de nuevo. La mayoría de nosotros, antes de recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador, estábamos desesperados y sin ninguna esperanza. Si usted se encuentra desesperado y sin ninguna esperanza, es el momento que usted busque a Dios. Así estábamos muchos, estábamos desesperados y sin ninguna esperanza de recibir ayuda. Usted ha llegado al momento de que ha sentido la necesidad de buscar una ayuda. Ayúdenme. Pero un día oímos que el Señor Jesús, como nuestro Salvador, fue crucificado y derramó su sangre para perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Todos los que hemos recibido a Cristo es porque un día estábamos desesperados y necesitábamos ser perdonados. Por eso vinimos ante el Señor por nuestra desesperación de que ya no, para nosotros ya vivir así no tenía ningún sentido.
Pero un día se nos dijo que Cristo murió en la cruz en nuestro lugar, de tal manera que cuando sufrió el juicio y el castigo de la ira de Dios, nosotros también lo sufrimos en Él. Su muerte, la muerte de Cristo nos salvó, gracias y alabanzas sean dadas a Dios por su salvación. Debemos de darle gracias verdaderamente al Señor por su salvación, por habernos perdonado y limpiado de nuestros pecados. Ahora ya no sufriremos ningún castigo desde el día que fuimos salvos. Ya no sentimos la carga de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Todo esto fue perdonado, hemos sido limpiados. El Señor nos limpió. Dios tiene su ley, y por cuanto dice aquí en Romanos, dice la Escritura en el capítulo 5, en el verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos por la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, ya que la tribulación produce perseverancia. Y en el capítulo 5 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este es el problema de nosotros, el pecado. El pecado trae la muerte. Pero dice en Isaías el profeta, en el capítulo 53, dice que Cristo ciertamente llevó nuestras enfermedades. Es decir, Dios tiene su ley. Y nosotros estábamos destinados a ir al lago de fuego por la eternidad. No había manera para nosotros de buscar una reconciliación con Dios. Tenía que ser un hombre perfecto, intachable, sin pecado, que tenía que venir y morir por nosotros. Esto me recuerda sobre dos amigos que desde la infancia fueron amigos, estuvieron en la escuela, se conocieron, crecieron, pero luego se separaron. Uno se hizo delincuente y el otro se hizo licenciado y juez. Un día a ese amigo lo llevaron ante el juez, y cuando él vio que el juez era su amigo, sonrió, porque dijo, es mi amigo, no me va a condenar. Pero su amigo lo juzgó, lo condenó, lo hizo pagar un precio muy alto por todo lo que había hecho. Se sorprendió por su amigo, pero cuando ya se terminó, le dijo al amigo, no te preocupes, yo voy a pagar por ti. El amigo, el juez, pagó por su amigo. De la misma manera, Dios nos juzgó, Dios nos juzga, Dios juzga al pecador. Él ama al pecador, pero está en contra de los pecados y en contra de la maldad. Lo juzga, lo condena. Si no recibes a Cristo, te vas a ir al lago de fuego. Ese es el castigo que tendrás que recibir. El hombre dice,
Ahora, ¿cómo puedo yo encontrar ese perdón? Dios le dice, no te preocupes, yo voy a pagarlo. Dios pagó nuestros pecados en Cristo. La ley es justa. No se puede violar la ley de Dios. Pero Cristo vino y murió por nosotros. Si tu necesidad hoy es grande, hoy ves que tu necesidad es que Dios te perdone, estás en lo correcto. Pero si no has pensado en esta necesidad, que es la más importante para el ser humano, que nuestros pecados sean perdonados. Porque tenemos que morir y comparecer ante el tribunal de Cristo. Si nosotros no recibimos a Cristo como nuestro Salvador, seremos juzgados y apartados de Dios por siempre. Esta es la verdadera necesidad que tiene la humanidad, pero que muchos ni siquiera la han visto. Un día yo vi esta necesidad en mi vida, pero también leí en Isaías capítulo 53, en el verso 4. Ciertamente dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. No solamente llevó nuestros pecados a la cruz, sino Cristo también llevó nuestras enfermedades. Cargó con nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, afligido. Mas el herido fue por causa de nuestras transgresiones, molido por causa de nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Jehová hizo que la iniquidad de todos nosotros cayera sobre él. Fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Por medio de opresión y de juicio, él fue arrebatado. Y en cuanto a su generación, que entre ellos pensó que él había sido cortado de la tierra de los vivientes por las transgresiones de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Cuando nosotros vemos que esto va a traernos tranquilidad, al creer en el Señor Jesucristo, vemos que esto nos va a traer paz, y que todos los pecados que haya hecho el hombre antes de recibir al Señor, cuando llega ante el Señor le va a perdonar todos sus pecados. Toda la lista de pecados que teníamos antes de reconocer a Cristo, esa lista fue borrada. Ahora hemos sido limpiados, hemos sido perdonados. Ya no somos pecadores, sino personas salvas que han recibido la gracia de Dios. Ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros, el cual nos hace clamar espontáneamente: Abba, Padre. Tenemos una vida que está unida a la del Señor Jesús. La muerte del Señor eliminó la lista de pecados que pesaba sobre nosotros. Nuestros pecados que cometimos antes de venir al Señor están borrados. Ya no tengo yo preocupación de los pecados que cometí antes de recibir al Señor, porque el día que fui ante Él, todo fue borrado. A Dios le agradó aceptar el sacrificio del Señor Jesús, por lo cual eliminó los pecados que estaban delante de Él. Todo se terminó. Ahora aquí pongamos atención, porque esto ha traído mucha confusión. Al venir ante el Señor Jesucristo y ser perdonados por el Señor,
¿Significa esto que nunca volveremos a pecar? No seguiremos teniendo pensamientos impuros. Ya no nos enojaremos e incluso continuaremos siendo celosos, orgullosos. Decimos que nuestros pecados han sido eliminados, pero ¿por qué continuamos pecando? Tenemos que darnos cuenta de esto. ¿Por qué si ya recibimos al Señor y ya el Señor nos perdonó, por qué seguimos pecando? Fíjese bien aquí. Démonos cuenta que la sangre del Señor Jesucristo que nos limpió y nos lavó, esa sangre del Señor Jesús únicamente quitó los pecados que habíamos cometido. Pero no el pecado que mora en nosotros. Dos cosas muy diferentes que nosotros tenemos que poner mucha dedicación. Si no lo hacemos, si no nos dedicamos a ver este asunto, siempre seremos cristianos bien confundidos. Dice Romanos en el capítulo 7, en el verso 17 de Romanos capítulo 7, en el verso 17. De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, el pecado que mora en nosotros, ahí está. Dice el 23. Pero veo otra ley en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Romanos capítulo 5, en el verso 19. Dice el 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo los muchos serán constituidos justos. La Biblia nos presenta dos aspectos de la muerte del Señor. La cuenta de pecados que Dios llevaba delante de nosotros, todos los pecados que nosotros cometimos antes de recibir al Señor, fue eliminada por su sangre. Sin embargo, el pecado en nosotros solo puede ser eliminado por medio de la cruz. No estoy hablando de la erradicación del pecado que algunos predican, sino de la crucifixión de nuestro viejo hombre por medio de la cruz del Señor. El pecado es el amo dentro de nosotros. El viejo hombre es el intermediario y el cuerpo es el esclavo. El Señor Jesús no es como los filósofos que enseñan a someter el cuerpo, ni tampoco elimina el pecado, erradicándolo de nosotros. El Señor Jesús llevó nuestro viejo hombre a la cruz, de manera que nuestro cuerpo de pecado quedó sin uso, para que ya no sirvamos al pecado como esclavos. La Biblia no dice que la sangre limpia nuestros corazones. La Biblia dice que limpia nuestras conciencias. ¿Qué es la conciencia? Es la parte que nos condena y nos hace sentir mal cuando pecamos. La sangre del Señor hace que nuestra conciencia no sienta la condenación del pecado, ni que temamos ser castigados por la lista de pecados que está delante de Dios. No obstante, el pecado del corazón todavía está ahí.
todavía ahí está. Dios perdonó nuestros pecados. Dios perdonó nuestras injusticias. Él nos absolvió y olvidó nuestros pecados. Hermanos, es necesario que entendamos la diferencia entre la lista de pecados que están ante Dios y el pecado que está dentro de nosotros. Esto es muy importante y verdaderamente sí nos va a ayudar a crecer. Los capítulos del 1 al 5 de Romanos no habla de la lista de pecados que está delante de Dios y de la sangre que nos limpia de nuestros pecados. En este pasaje no se menciona el pecado que está dentro de nosotros, y aunque el capítulo 5 habla del pecado de Adán, no se centra en él. Sin embargo, a partir del último versículo del capítulo 5 hasta el capítulo 8 describe detalladamente el pecado que mora en el hombre. Por consiguiente, en esta porción de la palabra no dice que la sangre limpia nuestra carne, ni el pecado de nuestros corazones, sino que nuestro viejo hombre fue crucificado y que el cuerpo de pecado ha sido anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Romanos capítulo 6, en el verso 6. Romanos 6, en el verso 6 de Romanos. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Dice, no nos referimos a vencer el pecado. Los pecados que están expuestos delante de Dios nos ocasionan problemas y nos roban la paz. Cuando pensamos en este tipo de pecado, dudamos que Dios nos quiera perdonar y aceptarnos y aceptar. Nos preguntamos si una persona que peca como nosotros lo hacemos puede presentarse delante de Dios. Este tipo de pecados es diferente del pecado que está dentro de nosotros. El pecado en nosotros nos tienta, nos arrastra a pecar. Es una ley, es un poder que nos atrapa y nos fuerza a hacer lo que no queremos. Si no tenemos la fuerza para resistirlo, seremos como hierba seca, sacudidos por el viento, capturados por algo que está en nuestros corazones, que nos fuerza a actuar en contra de nuestra voluntad. No tenemos escape. Muchos cristianos continúan cometiendo pecados hoy muy sucios, que los hace dudar incluso de su salvación. Ellos dudan porque no han visto la diferencia entre el pecado que está dentro del hombre y la lista de pecados que están de Dios. Hay una gran diferencia. El pecado que está dentro de nosotros es un asunto, y la lista de nuestros pecados que Dios nos perdonó es otra cosa. La lista de pecados que nosotros, cuando recibimos al Señor, esa lista fue borrada por la sangre de Cristo. Dice aquí en Isaías, en el capítulo 1 de Isaías, cuando el profeta Isaías está hablándole a la nación de Israel, les está diciendo que ellos verdaderamente están bien podridos, bien. De tal manera que dice en el capítulo 1 del profeta, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Usías. Oí cielos y escucha, oh tierra, porque ha hablado Jehová. He criado hijos y los he educado, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no considera. Nación pecadora,
pueblo cargado de iniquidad. Descendencia de malhechores, hijos que obran corruptamente, han abandonado a Jehová. Han menospreciado al Santo de Israel, se han apartado a él y se han vuelto atrás. Donde más seréis golpeados, continuaréis vuestras apostasía. Toda la cabeza está enferma y todo el corazón desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, solo moretones, golpes, heridas en carne viva. No han sido exprimidas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Todo esto era el pueblo de Israel y es el pueblo mismo. Aún toda la humanidad se encuentra en esta manera, podridos. Antes de recibir al Señor, todo ser humano está podrido desde la cabeza hasta los pies. Y dice en el capítulo 1, en el verso 10, oí la palabra de Jehová, gobernantes de Sodoma. Escucha la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y el Señor le dice al pueblo de esta manera: todo pecador que no reconoce a Dios como su Dios. Por eso el Señor dice: el buey conoce a su dueño y el siervo a su señor. Ustedes no me conocen. Eso es la consecuencia de apartarse y no buscar a Dios. La gente le anda diciendo a Dios, a las imágenes, a las criaturas les anda diciendo Dios, y se anda arrodillando ante esas imágenes y diciéndoles que son sus dioses y que es su Salvador. Y se olvidan de Dios, el Creador. Por eso el Señor dice que este pueblo estaba totalmente perdido y no buscaban a Dios. En el capítulo 1 de Isaías dice en el verso 30: porque seréis como terebinto al que se le caen las hojas, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y su obra como centella. Ambos arderán juntos, y no habrá quien los extinga. Cuando nosotros vemos que nuestra verdadera necesidad es Dios, que tenemos un problema desde que nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre, tuvimos un problema. El diablo desde allí quiso matarnos y destruirnos. Como hoy vemos que tantas madres que están o mujeres que están embarazadas, el diablo les mete en sus mentes que maten a sus criaturas que están en su vientre. Desde ese momento los niños peligran. Es decir, que desde que empezamos nosotros a existir, desde el vientre de nuestra madre, peligro. El pecado nos acecha. Por eso el Señor manda a Isaías, al profeta Isaías, para que le hable a su pueblo y para que le diga a su pueblo que venga y se arrepienta. Y les dice: si vuestros pecados son rojos, serán como la blanca lana. Es decir, si la persona busca a Dios y ve que esa es su necesidad, haga lo que haya hecho, Dios lo va a perdonar. Esa es la verdadera necesidad de la humanidad. Entonces, por un lado vemos la lista de los pecados que teníamos nosotros cuando fuimos al Señor. Una vez que recibimos a Cristo y nacimos de nuevo, ahora estamos luchando contra el pecado que está en nosotros. Muchos cristianos continúan cometiendo pecados muy sucios
que los hace dudar incluso de su salvación. Ellos dudan porque no han visto la diferencia entre el pecado que está dentro del hombre y la lista de pecados que está ante Dios. Todo aquel que cree en el Señor Jesús es perdonado, limpiado de sus pecados completamente. Entonces llega uno a decir, bueno, ¿por qué? Si ya recibí al Señor, si ya recibí al Señor y el perdón, ¿por qué sigo pecando? Sin embargo, el pecado dentro de nosotros sigue siendo impuro, maligno, como antes. Estas dos cosas son muy diferentes. La sangre del Señor nos limpia de nuestros pecados ante Dios, pero no puede arrancar el pecado que mora en nosotros. Inclusive hay veces que también llegamos a decir, otra vez voy ante el Señor y otra vez le voy a pedir que me limpie con su sangre preciosa. Y lo hacemos continuo, de tal manera que llega el momento que decimos otra vez con lo mismo. La sangre del Señor Jesús nos limpia. Es objetivamente, es objetiva. Mientras que la cruz es subjetiva. Recordemos, la cruz de Cristo mata el pecado que está dentro de nosotros. La sangre de nuestro Señor Jesucristo limpia los pecados que cometemos. Pero si vamos a atacar el pecado que está dentro, necesitamos la cruz de Cristo. No la cruz de madera que enseñan las religiones. No. Esa cruz de madera no tiene ningún poder para erradicar el pecado o para acabar con el pecado que está dentro de nosotros. Esta es la cruz de Cristo. Entonces la cruz es subjetiva. La sangre nos redime. La sangre nos redime solamente de nuestros pecados ante Dios. Pero la cruz termina con el pecado dentro de nosotros. Anteriormente éramos esclavos del pecado y por experiencia conocemos el poder que éste tiene. El día que creímos en el Señor Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador, fuimos lavados de nuestros pecados por su sangre. Sin embargo, todavía somos fácilmente tentados a cometer pecados. Esto es de suma importancia para mí y para todos aquellos que lo ven, porque esta es la verdadera liberación que el Señor quiere hacer en nosotros. Como creyentes todavía somos muy fácilmente de ser tentados. Todavía cometemos pecados. Y todo esto hace que dudemos de la realidad de nuestra salvación. Inclusive podemos decir que Dios no ha hecho y no ha hecho lo que yo pensaba, porque Juan el Bautista dijo: he aquí el Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo decía, lo quita. Pero yo como cristiano todavía lo tengo. Todavía lo experimento. Todavía tengo tentaciones y todavía tengo malos pensamientos y todavía siento el pecado dentro de mí. Pero no sabía yo que son dos cosas diferentes. Porque lo que yo cometí, los pecados que cometí antes de recibir al Señor, fueron borrados por la sangre de Cristo. Y los pecados que sigo cometiendo hoy también, por medio de la sangre de Cristo, me limpio. Pero hay algo dentro de mí que no se va. Es el pecado. Ese solamente lo podemos terminar con la cruz de Cristo. La Biblia hace una clara separación entre estos dos tipos de pecado. El pecado dentro de nosotros fue terminado cuando el viejo hombre fue crucificado. Romanos 6:6. Si nosotros creemos en Romanos 6:6
que el viejo hombre fue terminado, vamos a empezar nosotros en la experiencia a sentir que ese pecado lo estamos destruyendo en la experiencia. Si por fe creemos esto, venceremos el pecado que está dentro de nosotros. Pero hay algo más, el pecado que está dentro de nosotros siempre va a estar dentro de nosotros. Ahora, tenemos que admitir que todos nosotros somos pecadores. Sí, porque hay creyentes que dicen que no son pecadores y que ellos no pecan. Y esta es una mentira. Esta es una mentira que va en contra de la verdad de Dios. Vamos a ver un pasaje aquí en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, todos nosotros, como cristianos, somos cristianos pecadores. A lo mejor usted no ha tenido el problema que yo llegué a tener. Pero yo me acuerdo que cuando yo recibí al Señor, esto me entristecía porque decía, bueno, pues si yo ya recibí al Señor, ¿por qué sigo pecando? Y le preguntaba a los hermanos que tenían más tiempo y unos me decían que los creyentes cristianos no deben de pecar y otros me decían que sí, y hay confusión. Pero lo que dice el Señor es lo que debemos de creer. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso la Biblia hace clara, es clara y claramente separa entre estos dos tipos de pecado. El pecado que está dentro de nosotros fue terminado en Romanos 6:6. Si nosotros por fe creemos esto, venceremos al pecado dentro de nosotros. Tenemos que admitir que todos nosotros somos pecadores. Si no lo hacemos, nunca seremos iluminados por el Espíritu Santo. Cuando el hijo pródigo regresó al hogar, no le dijo al padre que tenía las manos resentidas. Tampoco el hijo pródigo le dijo que estaba descalzo, que tenía frío y hambre, ni que había pasado mucho sufrimiento. Lo primero que hizo el hijo pródigo fue confesar sus pecados. Él le dijo que había pecado contra el cielo y contra su padre y que no era digno de estar en su presencia. Lucas 15:21. Este hijo pródigo tenía la sensación del pecado. Quizás hay hombres que no sientan que son pecadores y que se crean limpios y que se crean justos. Vamos a ver Primera de Reyes capítulo 8. En Primera de Reyes capítulo 8, en el verso 46. Dice el 46. Dice el 45, oye en los cielos su oración y su súplica y ampara su causa, si han pecado contra ti. Pues no hay hombre que no peque, y tú estás airado contra ellos y los entregas al enemigo, de modo que los lleven cautivos a tierra enemiga, sea lejos o cerca. No hay hombre que no peque. Eclesiastés capítulo 7, en el verso 20.
Eclesiastés capítulo 7, 20. Todos los seres humanos necesitamos que Dios nos limpie y nos perdone. Dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. Todos los seres humanos pecamos. Romanos capítulo 3, en el verso 23, 3:23 de Romanos, dice: porque todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. ¿Cuánta gente ha muerto y nunca llegó al Señor para que el Señor le borrara todos sus pecados de la lista que había cometido? Ya murieron. Para la religión católica es muy fácil decir ya murió y vamos a decirle una misa y en paz descanse. No se trata de tus buenos propósitos, ni de tus ideas, ni de lo que tú quieras, ni tus sentimientos. Se trata de que recibas a Cristo como tu Salvador para que Él borre tus pecados. Porque todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. Una vez que la persona muere y no fue ante Cristo para que Cristo le perdonara sus pecados, esta persona murió apartada de Dios. Esta persona va a ir al juicio y Dios es el que va a decidir a dónde se va a ir, pero no le va a ir bien. Eso de que ya murió y que está en el cielo y que en paz descanse y que vamos a decirle misa, eso no es cierto, eso no te va a ayudar. Recibe a Cristo para que borre tus pecados. Romanos 3:23. Segunda de Corintios capítulo 5, en el verso 21. 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Ahora nosotros somos justos. Éramos injustos, pero el día que recibimos a Cristo, Él nos justificó. Somos justos, somos sus hijos, somos hijos de Dios. Aunque ahora todavía tenemos el pecado dentro de nosotros, pero nosotros tenemos que buscar la manera adecuada de Dios para atacar el pecado que está dentro de nosotros. Dice que Cristo fue sin pecado. Y murió por nuestros pecados. Esta es la grande oportunidad que todos los seres humanos tenemos de recibir a Cristo y ser perdonados y ser lavados con su sangre preciosa. Vamos a leer Primera de Juan. Qué gran bendición para nosotros. Primera de Juan, capítulo 3. En el verso 5. Desde el capítulo 3 de Primera de Juan, en el verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que practica el pecado también practica la infracción de la ley, pues el pecado es una infracción de la ley. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y no hay pecado en Él.
Ojalá que esto se haya entendido. Yo no tengo problemas con los pecados que cometí antes de recibir al Señor. No tengo ningún problema. No me acuerdo. Ahorita la lucha es con el pecado que está dentro de mí. Y he visto que la única manera de acabar con el pecado que esté en nosotros, aunque no lo vamos a erradicar completamente, porque siempre va a estar hasta que dejemos este cuerpo y recibamos un cuerpo glorificado, estaremos lidiando con el pecado. Pero con el pecado que está dentro de nosotros, pero vencido con el poder de Dios. Mientras estemos aquí, tendremos la necesidad de buscar al Señor que nos lave con su sangre de los pecados, y necesitamos de la cruz de Cristo y de la fe para atacar el pecado que esté en nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, tenemos al Padre un abogado, Jesucristo el justo. Acuérdese, cuando nosotros cometemos pecados como cristianos, al recibir a Cristo, tenemos un abogado que intercede por nosotros. Es decir, está abogando por nosotros para que Dios perdone nuestros pecados. Dice en Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, ¿cuántas veces aquel creyente ha recibido al Señor, pero por no entender lo que significa la lista de pecados y el pecado que mora en nosotros, se va al mundo? Cuando llega a algún lugar y escucha al predicador que está diciendo que todos los creyentes y todos los cristianos que andan de pecadores son hijos del diablo, en vez de ayudarlo a salir de su problema, más lo está destruyendo. Y todo esto es por la falta del conocimiento de Dios. En el capítulo 8, en el verso 8 dice, de Romanos capítulo 8, dice, en el verso 34, desde el 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? A los escogidos, a los hijos, a sus hijos, a nosotros. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo, Jesús, es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué maravilloso! Esto es mucha ayuda para nosotros, que aún como creyentes a veces hemos caído en pecados vergonzosos, pero que tenemos un abogado que está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Según está escrito, por tu causa somos muertos todo el día, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor.
hemos cometido alguna falta, tenemos que reconocer nuestras faltas, pedir al Señor perdón y tenemos que también atacar el pecado que esté en nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tuya, Señor, es la honra, tuya es la gloria. Muchas gracias, Señor, por esta salvación tan grande, Señor. Ojalá, Señor, sea una bendición y podamos disfrutar, Señor, disfrutarte como nuestra vida y nuestra fuerza, Señor.